Hola colegas, ¿cómo les va? Bueno, en esta ocasión voy a hacer, no sé si se dice un refresh de la... yo tengo un video en el canal hablando de las diferencias entre el proceso Mi'kmaq y el proceso TIC. Voy a hablarles un poquito de los equipos, voy a refrescar un poquito las diferencias, pero la diferencia de este video es que vamos a poder ver soldando los dos equipos. Este equipo en proceso Mi'kmaq y este equipo en proceso TIC. Voy a tratar de hacer algún video que se vea bien el arco eléctrico para que ustedes puedan ver la diferencia. Quiero hablar un poquito de lo que son las diferencias de las aplicaciones de estos dos procesos que son, son dos procesos de arco eléctrico, pero en las aplicaciones son diferentes. Cosas que se pueden hacer con cualquiera de los dos, cosas que solamente hace un proceso. Entonces voy a hablar un poquito de eso y después directamente vamos a hacer las pruebas de soldadura. Voy a hablar primero de En realidad es un equipo que tiene los tres procesos. Suelda tanto con electrodos revestidos como con el proceso Mi'kmaq, como tiene un opcional para el proceso TIC. Y este equipo es un equipo que sirve para soldar con el proceso TIC y para soldar con electrodos revestidos solamente. Los dos son de corriente continua. Este equipo es de corriente continua y corriente alterna. Pero la prueba que voy a hacer es solamente de corriente continua, digamos, para asimilar las características. Este equipo que les estaba hablando yo, vamos a hablar primero de vamos a hablar obviamente del proceso Mi'kmaq. Voy a hacer las pruebas y después voy a pasar a hablar del otro equipo. Y voy a hacer las pruebas para que ustedes puedan tener los dos tipos de soldadura y hacer comparaciones. Pero más que nada quiero dejar en claro qué es lo que, a mi entender, ¿no? Cuando yo utilizaría un proceso y cuando yo utilizaría el otro. Porque si vamos a la realidad, yo agarro y tengo que hacer un trabajo, soldar una pieza, ya sea que lo puedo hacer con electrodo revestido, que lo puedo hacer con Mi'kmaq, que lo puedo hacer con TIC. Con los tres procesos seguramente lo voy a poder hacer al trabajo, voy a tener el mismo fin, digamos, voy a tener la misma resistencia, puedo conseguir todo exactamente lo mismo, ¿no? Con cualquiera de los tres procesos. El tema es que cambia. Por ejemplo, vamos a arrancar hablando del proceso MIG. En el proceso MIG nosotros tenemos un rollo de alambre continuo, y tenemos una torcha, obviamente, por donde sale el alambre, por donde soldamos. Tenemos obviamente diferentes tipos de alambres. Por ejemplo, no sé, los alambres macizos como el que voy a utilizar yo, este es de 0,9, pero tenemos en 0,6, en 0,8, en 0,9, 1 milímetro, 1,2, 1,6, 2 milímetros. Lo más común, digamos, en lo que es en este tipo de equipos es usar el alambre 0,9. Yo generalmente uso el alambre 0,9 para cualquier tipo de trabajo que haga, ya sea espesores finos o espesores un poco más gruesos. A comparación, voy a comparar el proceso MIG con el electrodo revestido, a comparación de los electrodos que tenemos, por ejemplo, no sé, un electrodo de 2,5 que suelda entre 60 y 85 amperes. Lo que tiene el proceso Mi'kmaq es eso, que un alambre de 0,9 puede soldar, no sé, desde 40 amperes hasta 200 amperes, 250 amperes. Entonces, con el mismo alambre nosotros abarcaríamos varios diámetros de electrodo, digamos. Abarcaríamos desde el 1,6, desde 2 milímetros, 2,5, 3,25, 4 milímetros. Eso es lo que tiene el MIG, ¿no? Lo que tiene aparte de eso es que obviamente la productividad, la terminación y obviamente la practicidad del proceso MIG, comparándolo obviamente no con el electrodo revestido. Es mucho más productivo, mucho más prolijo, mucho más limpio, no deja escoria. Siempre hablando de cómo lo vamos a probar nosotros, ¿no? Hay alambres tubulares que dejan escoria, pero nosotros vamos a enfocarnos en lo que es la comparativa que vamos a hacer ahora. El alambre cobreado común, el alambre se llama ER70S6. Vamos a usar un gas mezcla, que nosotros le solemos decir ATAL. Y bueno, como les dije antes, alambre 0,6, alambre 0,9 vamos a utilizar para la prueba. Entonces, en el momento que yo tenga que decidir, por ejemplo, voy a poner un trabajo en donde podemos usar tanto uno como el otro. Si nosotros, que generalmente acá me vienen y me preguntan, ¿no? Dicen, necesito soldar chapa de auto.
¿Qué es lo que me recomendás? Y sinceramente, el chapista, ¿no? El que hace el trabajo de la chapa del auto, usa la oxidacetilénica, ¿no? El soplete, el famoso soplete chapista. Y si yo voy al reemplazo directo, sería el proceso TIC, ¿no? Porque sería el mismo principio. En el proceso TIC tenemos, concentramos, digamos, generamos calor en la pieza y tenemos un aporte externo, lo mismo que el soplete chapista. Entonces sería la recomendación, digamos, tendríamos que decirle, bueno, sería esta. Pero en realidad, yo lo que estoy recomendando, o lo que se está usando, lo que está saliendo más, es el proceso MIG, con el tema de la chapa del auto. Es mucho más práctico, mucho más fácil. Acá necesitamos un poco más de habilidad, todo tiene que estar perfectamente preparado, es mucho más lerdo. Bueno, ya estoy haciendo, digamos, no solo estoy hablando de esto, sino ya estoy haciendo comparaciones. Es mucho más lerdo, así que bueno, vamos ahora a pasar a hacer una prueba con MIG. Lo que sí tenemos obviamente de diferente también entre un proceso y otro, cuando soldamos con proceso MIG, el equipo, tenemos dos regulaciones. Tenemos para regular el voltaje, en este caso esta perilla mirándolo de frente de la derecha es el voltaje. Esta perilla de la izquierda es la velocidad del alambre, o sea que si podemos dar más o menos velocidad de alambre, estamos dando más o menos amperaje, sería. En cambio, en el proceso TIC, cuando nosotros soldemos con TIC, nosotros lo que vamos a regular es corriente de soldadura, amperaje. Digamos, sería muy similar a soldar con electrodo. Doy más amperaje, menos amperaje. Nada más que en el proceso TIC voy a dar más amperaje o menos amperaje dependiendo del espesor que voy a soldar. En el proceso de electrodos sería lo mismo, pero también depende del electrodo que esté utilizando. Entonces serían dos cosas lo que tengo que mirar, pero regulamos amperaje igual que en el electrodo. En cambio acá nosotros tenemos la regulación fundamental o la más importante sería el voltaje, y después de ahí, dependiendo obviamente del espesor y la posición de soldadura, vamos a armanar la velocidad del alambre. Así que bueno, ahora lo voy a dejar, voy a pasar directamente a mostrarles la pruebita, ¿no? Y soldando con el proceso MIG-MAC, y después continuamos hablando de lo que es el proceso TIC. Bueno, ahí veíamos cómo se comportaba, ¿no? Cómo era el tema del cordón o del arco de lo que es el proceso MIG-MAC. Tenemos ahí, veíamos una transferencia en cortocircuito, ¿no? Veíamos la cantidad de alambre. Bueno, la máquina la tenía regulada en 5 metros por minuto de alambre, 17 volt por minuto, 17 volt. Lo que es el gas, ¿se acuerdan que dijimos que estaba usando ATAL? Estaba usando entre 6 y 7 litros por minuto. Yo para este tipo de equipos, así, para este tipo de trabajo, siempre recomiendo entre 5 y 8 litros. ¿No? Todo va a depender si estoy adentro de un taller, si tengo un poco más de viento, eso va a depender. Pero siempre la regulación del gas depende de la potencia que estemos trabajando, ¿no? La cantidad de gas no es la misma cantidad de gas que necesito si estoy soldando a 50 amperes que si estoy soldando a 300 amperes, ¿no? Obvio que esta máquina no suelda a 300 amperes, ¿no? Pero para que tengan una noción, lo mismo la distancia de la tobera a la pieza depende de la potencia, ¿no? Si estamos soldando con mucha corriente y estamos demasiado cerca, vamos a quemar y estropear toda la tobera. Esos son los consejos míos acerca de las distancias. Después, con el tema del gas, la diferencia, voy a empezar hablando de esta diferencia, así ya pasamos directamente al proceso TIC. Lo que tiene el MIG, que cada vez que nosotros soldemos un material diferente, vamos a tener que usar un gas diferente. En el caso del acero al carbono, como estamos soldando nosotros, tenemos la opción de usar CO2 o el ATAL, que es una mezcla de 80% de argón y 20% de CO2. Después, si vamos a soldar con esta máquina acero inoxidable, vamos a utilizar una mezcla también, nada más que es 98% de argón y puede ser un 2% de oxígeno o de CO2, ¿no? Dependiendo del trabajo que vaya a hacer. Y después, si voy a soldar aluminio con esta máquina, el gas que voy a usar va a ser argón.
En ese caso voy a estar usando un gas inerte para cuando suelde alambre de aluminio, que es el gas que utiliza este proceso. O sea que si nosotros recordamos o en algún momento explicado la diferencia entre MIG y Thermager, que en el otro video está, me acuerdo que en el otro video tengo el pizarrón y explico el significado del nombre del proceso. El MIG-MAG habla depende de qué material voy a usar, uso un gas inerte o un gas activo. En el caso de soldar aluminio, ahí estaría soldando el MIG con un gas inerte, y el resto sería MAG, ya sea acero carbono o acero inoxidable, estaría usando gases activos. Así que bueno, entonces empezamos a hablar del proceso TIG. Nosotros ya vimos cómo soldaba el MIG. Bueno, en el TIG nosotros lo que tenemos es que siempre, dependiendo, si vamos a soldar acero carbono, acero inoxidable, aluminio, cualquier tipo de material que soldemos, siempre vamos a usar un gas inerte, siempre vamos a usar, en el caso de acá en Argentina, vamos a usar el argón. Nosotros acá en Argentina, remarco esto porque obviamente hay seguidores de otros lados que por ahí ellos tienen más facilidad de conseguir el gas helio o alguna mezcla. Nosotros acá en Argentina lo más común que usamos es argón, también por el precio, porque el argón a comparación del helio es un 10:1. Lo que vale, si el argón vale 100 pesos el metro cúbico, el helio vale 1000 pesos el metro cúbico. Entonces es siempre un 10:1 el precio. Igual cualquier cosa, el que vea el video escuche, yo por ahí el tema de los precios por ahí no es exacto. Si quieren compartímelo, ponérmelo en los comentarios, me lo ponen, si el que sabe o trabaja de esto, ¿no? Me dice los precios de los gases como para tener una noción. Nosotros acá laburamos, acá en Tom Ford, nosotros vendemos, alquilamos, vendemos tubos, se hace recarga de tubos. Yo estoy más en la parte técnica, así que me tendría que haber fijado los precios antes de haber hecho el video. Pero sí, acá nosotros tenemos también venta, alquiler y carga de tubos. Así que bueno, ese es el tema con que nosotros acá en Argentina usamos el argón, que es el gas inerte más utilizado, ya sea cuando van a soldar con el proceso MIG aluminio o cuando vamos a soldar con el proceso TIG. El proceso TIG lo que tiene es que es un proceso muy particular, es un proceso muy lerdo, es un proceso muy caro, no se utiliza para, así como nosotros utilizamos el electrodo o el MIG, que lo que nos ocurra, hacemos. O sea, decimos, voy a hacer una parrilla y lo hago, voy a hacer una parrilla con un tacho de 200 litros y lo hago, voy a hacer una plancheta, voy a hacer un disco, una reja, una cableada, una torre para un tanque de agua, y con cualquiera de los dos procesos lo pensamos y lo hacemos. En cambio, con el proceso TIG lo que tiene, como decía recién, al ser tan lerdo, al ser más lerdo, digamos, termina siendo no productivo, totalmente lo contrario del proceso MIG, que hablamos de la productividad. Digamos, el proceso menos productivo sería el TIG, pero lo que tiene el proceso TIG es la terminación, ¿no? La característica fundamental de la terminación. En el proceso TIG podemos soldar con y sin aporte, cosas que no lo podemos hacer con el proceso MIG. Después lo que les decía al principio, se puede soldar cualquier, ya sea con uno, ya sea con el otro, se puede soldar cualquier tipo de materiales. Se pueden soldar, no sé, se me ocurre decirle, se pueden soldar materiales entre sí, acero carbono, acero inoxidable. Obviamente siempre usando el consumible adecuado, porque acá nosotros en el TIG tenemos un arco de calor que está fundiendo la pieza, y obviamente lo que nosotros agregamos como resistencia o como característica al cordón de soldadura es esa varilla, ese aporte externo. Entonces, pero usando siempre los consumibles adecuados, podemos soldar, por ejemplo, un acero al carbono con un acero inoxidable, un acero al carbono con una fundición de hierro, pero siempre el tema está en los consumibles. Por ejemplo, con este proceso, el proceso TIG, se puede soldar fundición de hierro, el tema está en conseguir las varillas. Entonces terminamos cayendo en el electrodo reactivo. Así que bueno, no me quiero dispersar de lo que estamos hablando del proceso TIG, pero bueno. Y para lo que se usa generalmente el proceso TIG es para hacer trabajos en acero inoxidable. Se usa mucho para hacer acero inoxidable sin aporte.
se usa para soldar aluminio. Digamos, si alguien dice, che, tengo que hacer un trabajo en aluminio, y es como que, dependiendo de qué trabajo, generalmente se le recomienda usar el proceso TIC. En lo que es electrodo revestidos, el soldar aluminio es muy complejo, no complejo, sino que es más sucio el proceso, la terminación es otra, tenemos más probabilidad de que nos quede algún poro. En el proceso MIG-MAG, para hacer un buen trabajo de aluminio, tendría que ser un equipo obviamente mucho más sofisticado, que venga con arco pulsado. Yo he estado en empresas haciendo trabajos de soldadura en aluminio, y en donde más se utiliza es en donde hacen tanques cisternas y embarcaciones y todo ese tipo de trabajo, pero no se usa un equipo ni así, ni un equipo, digamos, con el MIG convencional, por más que tenga, no sé, 400, 500 amperes. Se usa esto, como decía yo recién, el arco pulsado, en donde yo puedo usar por ahí temperaturas un poco más elevadas. Con el arco pulsado lo compenso, puedo soldar en toda posición, cosa que con un equipo así, aluminio, no se puede soldar en toda posición. Entonces, bueno, no es este equipo el que yo recomendaría para soldar una embarcación de aluminio, por decirlo, por dar un ejemplo. Ni tampoco el proceso TIC, por más que sea muy buena la terminación de soldando con el proceso TIC en corriente alterna, soldando aluminio. Así que bueno, se usa para trabajos específicos este proceso TIC, mucho acero inoxidable, obviamente este equipo que es completo, que tiene corriente alterna y corriente continua, piezas de aluminio. El proceso TIC se usa mucho en aluminio, se usa para las tapas de cilindro, para los blogs, llantas de aluminio. Hay un montón de cositas, de cosas, de trabajos que no son digamos, de producción, que generalmente terminan en el proceso TIC, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia. El trabajo que podemos hacer con uno, el trabajo que podemos hacer con otro. Es muy probable que yo, como les decía al principio, yo voy a soldar aluminio. Bueno, con el proceso MIG lo puedo hacer, sí. ¿Lo puedo hacer con el proceso TIC? Sí. Con cualquiera de estos dos equipos lo puedo hacer perfectamente. Pero seguramente, si habrán visto, tengo un video soldando, no me acuerdo si con esta o con la 180 de las OmniMIG de Ferrolam, soldando con aluminio, ¿no? Con alambre de aluminio, y mostrándoles y dándoles mi opinión de la terminación, de cómo o qué es lo que uno se tiene que fijar. En cambio, es totalmente diferente a esto, ¿no? Que pensándolo, ahora hablando y haciendo el video, podemos en algún momento hacer otro video comparando soldando aluminio con un equipo así y soldando aluminio con un equipo así. Les prometo que la próxima va a ser ese video. Así que bueno, ahora yo les voy a hacer una pruebita soldando con este equipo. Voy a tirar, igual que hice con esta, así sobre bajo mano, un cordoncito con el proceso TIC, pero para que ustedes vean la diferencia entre un proceso y el otro. Así que bueno, yo hago la prueba y después seguimos charlando. Bueno, ahí les mostraba, ¿no? Cómo soldar, cómo tirar un cordoncito con el proceso TIC, para que vean la diferencia, ¿no? Entre lo que decíamos al principio, el proceso MIG, el alambre continuo. El alambre toca la pieza, se genera ese cortocircuito, se genera el cordón, tenemos la presencia del gas. El gas, como dijimos, el gas es un gas activo, porque como tiene ese 20% de CO2, lo hace activo. Ese gas participa activamente en el proceso, digamos, lo encontramos adentro del cordón de soldadura. Y lo que es el proceso TIC, veíamos el cordón, veíamos cómo se generaba el arco. Nosotros con el electrodo de tungsteno que usamos en la torcha, generamos el arco eléctrico, no tocamos la pieza, lo único que hacemos es generar ese arco eléctrico. Se tiene que generar esa pileta líquida, y después con la varilla de aporte, que la varilla de aporte, no les dije, la que utilicé para hacer las pruebas, es muy similar a la composición química de lo que es el alambre MIG. El alambre MIG, dijimos, ¿te acuerdan? ER70S6. Esa varilla que utilicé es una ER70S3. Es muy similar en características, digamos, al momento de hablar de la característica de ese cordón depositado. Así que bueno,
Y el gas, lo que se acuerda que dijimos, argón. Usé 6 litros por minuto también en el proceso TIC. Se utiliza dependiendo del trabajo que voy a hacer, del material que voy a soldar, ahí varía la regulación del gas. Yo generalmente si sueldo acero al carbono, acero inoxidable, uso también lo mismo que decía acá, entre 5 y 8 litros. Me parece que fuera todo lo mismo para entre 5 y 8 litros, pero después varía. Si voy a soldar aluminio, si uso un poco más, seguramente voy a usar 10 litros o arriba de los 10 litros, dependiendo de los espesores, de la potencia. También depende mucho de lo que esté usando. Por ejemplo, fíjense que yo ahí en el video usé estos consumibles, que son consumibles estándar, tienen difusor estándar, la busa. Después tenemos los difusores de gas lens. Hay de diferentes tipos de gas lens, unos más grandes, más chicos. Están los que son los transparentes, están los difusores lens, los comunes, digamos, que vienen con este tipo de busas. Hay un montón de consumibles o de elementos para el proceso TIC que nos hacen quizás que usemos menos gas, que economicemos gas, que funcione mejor, que tenga mejor limpieza, que tenga mejor protección. Pero bueno, yo siempre recomiendo entre 5 y 8 litros de gas y después tenemos que ir viendo qué trabajo, como lo que decíamos acá, según la potencia y todo, bueno, según el trabajo también y la potencia es el gas que necesitemos. Este es un proceso más lerdo, habrán visto cuando recién les mostraba el cordón, la velocidad con la que va y obviamente este proceso es mucho más lerdo. Entonces no es aplicable a todos esos trabajos que yo mencionaba al principio del video, de decir voy a hacer una parrilla, voy a hacer una reja, voy a hacer una estructura, voy a hacer una cabreada. No aplican ese tipo de trabajos. Entonces lo que nosotros tenemos que saber es eso. La diferencia es que son diferentes las aplicaciones, más allá de que podamos hacer exactamente lo mismo con esto y con esto. Porque a veces me ha pasado por ahí con personas que lo ven un ratito funcionar este proceso y en la cabeza dicen, qué bueno, mirá qué prolijo que queda, me resultaría más bueno para hacer los trabajos que yo hago. Y después se dan cuenta que les sale carísimo, porque les sale más caro los consumibles y obviamente lo que es más caro de cualquier trabajo que nosotros hagamos es la mano de obra hombre, ¿no? La hora hombre, la mano de obra nuestra, eso es lo más caro en un presupuesto. Entonces, capaz que lo que nosotros tardamos, no sé, en un trabajo en hacer en una semana con esto, quizás en un día y medio, 2 días, lo terminamos con un procesamiento. Entonces, esa es la diferencia. Así bueno, espero que les haya gustado el video, espero que les sea de mucha utilidad. Ya me comprometí a hacer la comparación entre soldar aluminio con esta y soldar aluminio con esta, así que bueno, eso me quedará pendiente, porque ya les di mi palabra. Así que bueno, nada, eso para mí la palabra es lo más importante, así que bueno, muy prontito estaré subiendo el video haciendo la comparación soldando aluminio con el proceso MIG y el proceso TIC. Así seguimos con el tema de las comparaciones, pero esto era lo que yo quería hacer, como decía al principio, un refresh del video que hice al principio, hace mucho tiempo, si mal no recuerdo fue en pandemia, estaba en casa. Pero yo ahí en ese momento no tenía cómo mostrarles cómo soldar, porque no tenía un equipo TIC. Simulé un equipo TIC, pero para explicar la diferencia no tenía el gas. Bueno, así que nada. Ahora que tengo la posibilidad, que acá bueno, obviamente en Tomfar me da la posibilidad de yo poder hacer todas estas pruebas y compartírsela, obviamente les agradezco a ellos esto de poder yo seguir con lo mío y poder compartir con ustedes, así que a mí me gusta mucho esa parte, que me den ese espacio, esa oportunidad. Así que bueno, les voy a seguir haciendo todas estas pruebas. Así que nada, les mando un abrazo grande y nos veremos en el próximo video.